Bien, aquí estamos nuevamente después de un buen tiempo que estuve fuera por problemas personales, de salud. Tú sabes cómo están las cosas ahorita desde la pandemia, la cuestión. Hoy, bueno, vamos a tratar de hacer una especie de explicación un poco distinta de lo que estábamos hablando, pero que tiene que ver más o menos con lo mismo. ¿De qué estábamos hablando el otro día? Del sistema de dominación. Estábamos hablando de cómo se controla a la sociedad, de la educación, hemos hablado de todos esos puntos, pero hay uno que no hemos tocado, que es sobre una premisa que he visto últimamente, la he notado y la he estado analizando, sobre la creciente ola de pensamiento clasista y capitalista entre camaradas y no camaradas, amigos, no amigos, vecinos, conocidos. Y eso vino a raíz de, o en razón de unas fotos que yo coloqué en mis estados, en el Facebook, en cuestiones así, haciendo mis estudios. A veces uno hace las pruebas, ¿no? Entonces, como dice el dicho, ¿no? Si para ganarle al enemigo, mantenerlo distraído, ¿no? Algo así. Entonces, hice este estudio en función de la edad en el matrimonio. El tema de hoy es ese, la edad en el matrimonio. Básicamente en eso, no en el matrimonio como tal, en la unión de entre parejas y esas cosas. Bien sea de un sexo o del otro, las diferencias de edades. En estos estados que yo estuve compartiendo con amigas jóvenes, como yo soy un hombre maduro, estuve compartiendo con mujeres adultas, pero entonces la gente se sonrojaba con las mujeres jóvenes, así como tengo amigas adultas con hombres jóvenes que cuando se toman fotos entonces les dicen asaltacunas, y así, constantemente ese tipo de problemas. Pero yo lo tomé un poco en serio porque vi en ese momento, dentro de lo que estaba estudiando y analizando, el detallito, ¿no?, en la parte filosófica sobre lo que es la parte política y cómo se influye, bien sea con el aspecto religioso, el aspecto cultural, el aspecto económico, el aspecto incluso ya científico, porque utilizan todos los argumentos que pueden para tratar de influenciar en una opinión, en una manera de pensar sobre las personas. Este es el sistema de dominación del que estaba hablando, que se va adaptando en función de. Hablé en otro escrito sobre la parte, creo, si mal no recuerdo, de la sexodiversidad y el arroba, por donde empezó en los años 60 y todo esto. De todos modos, hoy vamos a tocar un poquito de eso también, porque es parte de la explicación como tal. Saben que bueno, estoy escribiendo este libro de filosofía, no es fácil, en mi punto, porque estoy englosando varias cosas, no es un libro específico, de un punto específico, sino es un libro como ideológico, en función del movimiento aviala bolivariano, que yo estoy fundando acá en Venezuela. Es un movimiento, digamos que autóctono, originario, en función del socialismo del siglo XXI, pero con miras al futuro y miras a la parte originaria. Recuerden que siempre se ha dicho que los verdaderos socialistas eran los indígenas precolombinos. De hecho, yo me crié en el Amazonas y sé que ellos tienen un cierto grado de ese tipo de socialismo, aun cuando, claro, visto desde mi punto de vista del mestizaje, de la parte blanca, no lo veo tan bien como les gusta, como viven ellos, pero ningún sistema puede ser perfecto para todos, y así funciona. Ahora, entre el de ellos y el de nosotros, mejor el de ellos, el de los indígenas. Entonces, como no suelo dejar cabos sueltos, y toco todos los temas en este libro, en todo que estoy haciendo, muevo muchas aristas. En este caso en particular, voy a analizar este tema, ¿no? El tema en sí
implica la básica de los comentarios que recibí, ¿ok? Mis experiencias propias y recientes, pasadas y recientes, donde viéndolo desde un punto de vista aislado, o sea, haciéndose una parte y viéndolo desde la perspectiva sin pensamiento personal, sin sentimiento personal, sino viéndolo de la manera científica, ¿ok? Vi una especie de fobia social por las diferencias de edades, sobre todo, es el punto que lo que vamos a tocar este tema en este momento. Al mismo estilo de lo que es el racismo, el machismo, el feminismo, todos extremos, ojo, incluso la porofobia, la homofobia, entre todas las fobias que existen, que solo denotan ignorancia, ¿no? Y la presunción mía de el sesgo, lo que yo llamo los prejuicios sociales, que se crean en función de esto es una actitud que es incompatible con el pensamiento revolucionario, por demás decirlo, y en la actual coyuntura que vive el mundo, que vive Venezuela, sobre todo, donde estamos en un proceso donde es definitorio si seguimos siendo colonia de una u otra manera, porque seguimos siendo colonia económica, seguimos siendo colonia tecnológica, seguimos siendo colonia cultural, seguimos siendo colonia científica, seguimos siendo colonia en todos los aspectos, aun cuando nos decimos libres. ¿En qué somos libres? En explotar nuestras riquezas y vendérselas baratas a ellos para que ellos allá en el exterior, las potencias coloniales todas, nos sigan explotando, nos siguen colonizando. No le veo ninguna libertad a eso. Era lo que Chávez tanto trataba de explicar. Entonces ahora voy a dar un corto resumen de mis apreciaciones en cuanto a ese punto en específico. La gente suele discriminar hoy en día las edades en las parejas todavía por razones religiosas. Por ejemplo, yo aconsejaría entonces a los religiosos verificar lo que es la Biblia, donde están las diferencias de edades entre, por ejemplo, Matusalén y su, creo que tuvo 100 esposas. Verifiquen la diferencia de edad entre él y su última esposa, la menor. Pueden verificar la diferencia de edad entre San José y la Virgen María. Se dice que la Virgen María tenía unos 13 años cuando tuvo a Jesucristo, y posterior a eso, de paso, tuvo otros 9, creo que eran 9 hijos, 7 y 9 hijos, otro montón de hijos. Jesucristo tuvo hermanos carnales, que eran hijos de José y María, de María y José. Entonces, cuando ustedes ven esas diferencias que aparecen, aún en muchos casos disimuladas en la Biblia, aun cuando aparentemente en los últimos textos eliminaron esa parte. Cuando yo estaba joven yo leí en alguna parte, no recuerdo dónde, la parte de la diferencia de las edades. Tendría que preguntarle a mi madre, que es teóloga, entre otras cosas, a ver dónde es que está ese escrito donde se habla de la edad de San José, que tenía 49, y la Virgen María 13 para cuando Jesucristo nació. Eso querría decir que en los 9 meses de embarazo tendría unos 12, o cuando mucho los 13 recién cumplidos al momento de la fecundación de Jesucristo. Fuera o no fuera por el Espíritu Santo, o por José, o por quien fuera. El hecho es que estuvo allí y tuvo a su hijo, y posteriormente, muy seguido por cierto, tuvo el segundo. Eso querría decir que a los 14, 15 años ya tenía otro hijo, con José de ya en ese momento 50, 51. Así de sencillo. Por otro lado, podemos verse otros casos muy particulares, y yo recomendaría a la gente dejar de ver la viga en el ojo ajeno
la pajilla en el ojo ajeno y verse la vida que tiene en su ojo, ¿no? Y en este caso religioso, cuando hablan de pecado, ahí es donde yo los veo y les digo, bueno, está bien, haced lo que yo os digo, más no lo que yo hago, porque cuando los ve actuar, generalmente la gente que te habla de esto no hace lo que dice, y lo menos aún lo que te dice a ti que hagas. Entonces es algo que hay que considerar. Por razones sexuales se suele también hacer la discriminación o el menosprecio, incluso no solo a la persona, sino a la ciencia misma, porque se olvidan y se dejan a un lado los avances científicos, Viagra, Cialis, no me acuerdo cómo se llaman todas esas pastillas, no uso eso, gracias a Dios, hasta ahora, y otro montón de cosas que hay, desarrollos técnicos, una bombita de aire que levanta la libido del hombre, X, Y, Z. Entonces se olvidan esos avances científicos que han alargado la vida sexual del hombre, y entonces la gente se tiene de que no, que es muy viejo para ti, que entonces que la vida sexual de él es corta y la tuya va a ser muy larga, que esos son puros cuentos, ¿ok? Porque hay hombres que llegan a los 80 y las mujeres de 30, 40 y siguen teniendo vida sexual muy activa. Y de paso hay una muy importante premisa: nadie sabe quién se muere primero. Puede tener el hombre 80 y la mujer 17 y se muere la mujer primero porque le dio cáncer, lo atropelló un carro o Dios lo decidió, como ustedes lo prefieran buscar. Entonces usted no puede asumir el rol de Dios para decir lo que va a pasar mañana, ni mucho menos de tiempo o de destino, ¿me entienden? Y ese es uno de los problemas que hay, que la gente lo ha asumido porque se le ha inculcado, se le ha inoculado esa idea de que eso es así y no se discute, tal cual, como la parte de teología, la teología y la fe, que no se discute, se cree ciegamente en los textos sagrados de cualquier religión y listo. Señores, la crítica, la conciencia crítica es parte de lo que yo estoy tratando de despertar en ustedes aquí. Yo no puedo decirles a nadie cómo vivir, qué pensar, qué sentir y qué hacer. Yo solamente trato de abrirle los ojos y que ustedes piensen por sí mismos y asuman conciencia. Es lo más que yo puedo hacer. El resto queda en sus manos. Entonces, ahora explico el punto. He estado oyendo esa serie de argumentos que solo se sustentan en la mente de quienes dan esas excusas, excusas sociales por demás, y que vienen, ojo, por la ignorancia inducida. Ojo, todos somos ignorantes, unos en unas cosas y otros en otras, ¿ok? Pero en esa es una ignorancia generalizada, inducida, que generalmente va por la educación. Ese es otro tema que estoy tocando. Hoy hice un escrito que lo cargo acá en el celular, por cierto. Voy a ver si me da chance de verlo rápidamente. Aquí estoy en eso. La clave no me quiere abrir del teléfono. Ahora sí. Ok, estoy acá. El escrito sobre esa parte educativa dice lo siguiente. Esto viene en función de un escrito que compartí de Napoleón, donde él decía que la educación venía 20 años antes de que naciera el niño, o sea que había que educar a los padres. Y yo hice abajo un anexo que después lo puse solo, pues, pero en ese momento fue una discusión, digamos que filosófica o político-ideológica, como lo quieran decir, con otra persona, porque fue muchos temas, y este tema vino al punto. Y entonces yo le refuté ese punto que él decía, justamente el de la educación, y le contesté de esta manera. Le contesté tanto a él como a Napoleón. Ojo. Educar como se plantea hasta ahora, estamos hablando de 4.500 años para acá, promedio,
es crear obediencia social. Tú educas como educas a los animales. Me enseñas a hacer, siéntate, párate, esto no se hace. Sale para allá, perro. Así. Ahora, formar, en cambio, es crear conciencia crítica para el actuar ético del ser humano. El actuar con conciencia. Esa es la diferencia entre educar y formar. Yo en lo particular difiero un poco del concepto de educación, que todos defienden, se ha hecho socialmente, de eso escribí también ayer, en esa misma discusión, por cierto, se ha hecho socialmente aceptado el sistema de dominación dentro del sistema educativo, y entonces todos defienden a la educación como el único sistema para salir adelante. Y después te dicen que el trabajo honra, y que si quieres salir adelante debes trabajar. Pero entonces cuando usted lo ve con las realidades de la vida, nada de eso funciona. Aun cuando el trabajo intelectual es más productivo incluso que el manual, porque el trabajo intelectual es de una élite de alguna manera, y las manos las tienen todos, ¿ok? El trabajo manual es el que realmente produce, el que hace palpables las ideas del trabajo intelectual. Pero resulta ser que los intelectuales, si se pone a ver, como lo plantea la sociedad, de que el trabajo es el que dignifica, ciertamente el trabajo dignifica, pero no como lo plantean. Eso lleva escondido la sumisión, el aceptar el puesto social que le toca a uno, que le corresponde. Y en lo personal yo no acepto mi puesto social, yo quiero mañana ser mejor que hoy. No acepto mi puesto dentro de mí mismo, porque yo quiero ser mejor mañana que lo que soy hoy. ¿Ok? Y por ende me parece un absurdo decir que el trabajo dignifica, que para salir adelante debes trabajar siendo obrero, cuando tú lo que harías en la realidad y un obrero nunca trabaja. Porque si fuese así, una madre de esas, me acuerdo ahorita, en un momento me llegó ahorita la idea de esas negras que llevan aquellos porrones grandotes en la cabeza, llevando galletas y dulces para vender, o el trabajo de un obrero en una fábrica, o el trabajo de alguien que construye viviendas o carreteras, llevando sol, pasando sed, hambre. Deberían ser ricos todos, y los ricos deberían ser pobres, porque el rico trabaja con la cabeza, el intelecto, o sencilla y llanamente haciendo reproducir el dinero que en la mayoría de los casos hereda. Eso es otro tema que también toqué ayer, que el trabajo, que si quieres salir adelante debes trabajar en la vida y dejes de esperar herencia. La herencia es algo necesario porque hay que dejarle un legado a sus hijos para que los hijos no pasen el trabajo que uno pasó. Entonces literalmente le dicen a los padres que se malgasten el dinero y a los hijos que no estén esperando ese dinero. Y entonces ¿cuál es la razón de vivir? Nacer, crecer, ser explotados, reproducirse y comer y morir. Eso no es el sentido de la vida. El sentido de la vida es dejar un legado para el futuro, para que uno lo recuerde o para hacer un mundo mejor. Ese es mi punto de vista. Así me enseñaron, me formaron mis padres. Como dije, no estoy de acuerdo con el concepto de educación como está planteado. Bueno, entonces esta ignorancia inducida del sistema histórico de dominación, que es del que estoy hablando, donde algunos otros hablan de la sexualidad misma, porque ahora ya la prevalece es el sexo, no el amor, no la familia, no el hogar. Ahora todo es sexo, donde usted ve a un filósofo, creo que es argentino, que es muy bueno, tiene un programa televisivo y también se consigue en la web, se llama Filosofía, es un chileno, no me acuerdo el nombre, yo soy malo con los nombres, ese es un problema mío que tengo, no se me fijan los nombres, en cambio los números se me quedan grabados, tengo memoria fotográfica para eso, las caras, los números, eventos, cosas, eso se me queda fijado con memoria fotográfica, pero los nombres no. Para que vean, nadie es perfecto.
y menos yo. Entonces ahí prevalece el sexo sobre el amor, aduciendo que en el caso del ser humano, del hombre, la sexualidad está limitada, como estaba diciendo. Como dije también, he conocido hombres mi papá tenía un amigo que llegaba casi, tenía 84, 86 años, y tuvo un hijo con una joven de 20 y algo. Le llevaba 60 años a la mujer, más o menos. Y tuvo su hijo. Fue su cuarto hijo. Su hijo menor en ese momento tenía eran como 40 y pico, 50. Ya no había herencia que darle porque ya él había distribuido lo que había que darle. Pero lo que había producido en ese momento, ¿a quién se lo iba a dejar? Y entonces él decidió crear una nueva familia. El hombre se murió a los 90 y pico. El niño tenía 14, 16 años cuando murió el señor. Tenía casi 100 años el hombre. Y hizo su vida. De hecho, en este caso la mamá del niño se murió antes que el viejo. Por cierto, me acordé de eso. Era un viejo italiano. Salvatore se llamaba. Fue el que me enseñó a mí a herrería. Algunas de las profesiones que yo tengo. Que es la parte de herrería. Soldadura, etc. Varias cosas. Entonces he conocido a ese tipo de hombres. Veo que se discrimina todas las tecnologías como las pastillas azules, las bombitas esas de aire, etcétera, etcétera. Y entonces se aduce a eso para alejar a la gente, sencillamente para que se separen. ¿Okay? Generalmente eso lo hacen personas adoctrinadas con esa mentalidad, o lo hacen por envidia, lo hacen porque tienen planes, en el caso de algunos padres, planes específicos para sus hijos. Entonces literalmente sus hijos son mercancías, se convierten en mercancías. Por eso viene lo de la educación. Se convierten como que cuando yo crío el cochinito para comérmelo en diciembre, ellos tienen hacia los hijos, que ellos esperan que sus hijos para tal cosa. Claro, uno espera que sus hijos hagan tal cosa, pero en cierto momento ya los hijos deciden por sí mismos. ¿Qué pasa? La edad. Ahí es donde vamos a ver. Entonces, también he escuchado sobre las diferencias de mentalidad que hay entre una edad y la otra, e incluso de comportamientos entre un adulto y una joven, que la mujer, que es el caso recurrente, pero que también sucede a la inversa, hombre adulto, mujer joven, mujer adulta, hombre joven, en cualquiera de los dos casos pasa. Ahora, incluso cuando pasa en el caso de las mujeres lo ven más feo, es como más acostumbrado que el hombre sea el mayor y la mujer más joven. Solo lo ven feo en el momento que la diferencia de edad es grande. Pero ahí hay otra lista que voy a mencionar más adelantico. Entonces, hablan de que la mujer joven querrá salir a fiestas, conocer el mundo, la vida, y lo cual es algo lógico, por demás decirlo, ¿no? Pero obvian que eso va de acuerdo al individuo. Conozco mujeres muy jóvenes que son muy maduras, a las que no les interesa nada de eso. Conozco hombres muy maduros a los que les gusta viajar, les gusta pasear. Entonces sería el compañero idóneo para una joven para conocer el mundo. Entonces, fíjense, hay quienes no quieren que las personas salgan de lo que es su sistema de vida. Por ejemplo, los padres, como lo mencionaba, no quieren que sus hijos tengan una vida distinta a la de ellos. No lo visualizan. Y ahí es donde vemos que la gente se siente orgullosa. Yo recuerdo, hubo aquí una época, yo vivo acá en el llano, donde la gente decía orgullosamente veguero. Pero eso es parte de lo que llamamos la ignorancia, que no veían el significado de la palabra veguero. Y entonces se sentían orgullosos de ser lo que eran y sus hijos tenían que ser lo que ellos eran. ¿Y por qué esos hijos no pueden ser mejores que uno? La idea es que los hijos sean mejores que uno, sino para qué se tienen. Para que sean iguales a uno o peores que uno. Entonces no tiene ningún sentido la vida.
En este caso, la madurez temprana de estas jóvenes, o estos jóvenes, porque en el caso de los varones, a los que sencillamente no les interesa también incluso ir a fiestas, donde sencilla y llanamente tienen una mentalidad muy pareja o muy equivalente a la pareja que ellos escogen, bien sea mayor o no, ojo. Esto lleva, de acuerdo a la madurez, sobre todo, no del individuo, que ahí es donde está el punto clave del el meollo del asunto, o como decía Cantinflas, es ahí el detalle. Lo importante no es la diferencia de edad, no es la diferencia de madurez, digámoslo de alguna manera, sino la madurez a la que llega una pareja uniendo ambas personas, ambas madurez e inmadurez, o ambas maduras o ambas inmaduras. Es la madurez con la que llega la pareja, donde la opinión de terceros está de más, y más aún cuando son acomplejados, esos terceros envidiosos que tienen una vida infeliz, que no conocen la felicidad, no conocen el amor, no conocen el mundo. Yo conozco gente que tiene 60 años y nunca salió de este pueblo. El Calabozo es un pueblito, tiene ahorita 230.000 habitantes, pero es puro barrio, literalmente es puro barrio. Calabozo en los últimos 20, 30, 40 años ha crecido en el barrio. No hay verdaderamente un crecimiento a ciudad como tal, que es otro tema que toqué ayer, por cierto, hablando de la parte de los ciudadanos, que nos llaman ciudadanos para no decirnos esclavos. Eso lo expliqué en un escrito donde las ciudades son guetos de concentración de mano de obra barata, donde todos se pelean por un cargo y lógicamente yo le bajo el precio. Es el efecto contrario a lo que es la ley de mercado, donde mientras menos productos haya, suben el precio del producto porque todos pelean por adquirirlo. En el caso del empleo es lo contrario, te bajan el precio porque es un solo empleador. Deberían aplicar la misma que en los mercados, subir el precio del salario. Vean que no lo acepta el capitalismo. Ese es el sistema. Entonces, adicionalmente a esto, de la madurez de la pareja, depende más de la compatibilidad, además de eso, de la pareja, de que hagan sus acuerdos pre-unión. Como dije, hay hombres maduros a los que les gusta la fiesta, jóvenes, muy jóvenes, a los que les gusta el hogar, la tranquilidad, la paz, y viceversa. Lo hay en todos los casos. Ese es justamente el tema del asunto. Entonces, tocan la parte de la sexualidad como si eso fuese un mal. ¿Qué saben ustedes si de repente la persona que es menor no tiene esos deseos sexuales que tienen los que hablan de la parte de la sexualidad? O que el que se supone que es mayor tiene mucho mayor líbido, creo que es la palabra, sexual, que la parte que la joven. Hay otros casos. Señoras y señores, en una relación lo único que importa son los sentimientos y la compatibilidad de la pareja. Lo demás es pura y netamente lucha social. Los terceros están de más. Señores, y cuando digo lucha social me hablo de la parte cultural, religiosa, económica y demás, que es el sistema de dominación. Todo eso es un sistema para dominarte por una u por otra cosa. Pero siempre terminas haciendo lo que la clase dominante quiere que hagas. Bien sea porque la educación te lo inculca, porque la religión te lo inculca, porque la clase social te obliga a que así funcione. Así trabaja. O la parte económica. La parte social y económica es más o menos lo mismo. Más o menos, pero no es lo mismo. Conozco mucha gente con plata que no es de clase social alta porque no tiene una cultura supuestamente, y conozco mucha gente de clase social alta
que no tiene cultura y no debería estar ahí. Pero bueno, de hecho ninguno debería estar ahí, solo deberíamos ser todos iguales, sin importar bienes materiales. El materialismo es un tema que también debo tocar más a fondo, pero es un tema a la vez. Entonces, fíjense, todo esto viene en la siguiente forma. Para la época de mi madre, que hoy en día tiene 85 años, yo hice este escrito en mi blog a principios de este año. Mi madre tenía 84, ahora ya cumplió los 85. Pero cuando ella tenía 20 años, las amistades de mi madre, así como las de mi padre, le decían vieja solterona, porque tenía 20 años y no se había casado, no había tenido hijos. Todas sus amigas se casaron a los 16, 17. Oigan bien lo que estoy diciendo. Estoy hablando de los años 60 del siglo pasado, hace 80 años atrás. ¿Ok? Esa gente que se casó a esa edad, hoy en día, los que felizmente siguen vivos, siguen felizmente casados, con sus hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Hoy en día, una chama de 20 años, a diferencia de antes que estaban pensando ya en casarse, o ya estaban casadas, hoy en día una muchacha de 20 años tiene 20 maridos, y un hombre de 20 años ha tenido 50 mujeres. 4 amantes y 3 divorcios, como quien dice, decía un amigo mío. Eso trae un problema, uno en particular. El primer amante sexual, o el primer amor sentimental del corazón, del alma, nunca se olvida, jamás. Esa persona va a marcar el resto de su vida. La gente no lo considera, la gente piensa que se olvida, pero cuando usted hace un análisis psicológico, se da cuenta de que eso es así. La primera pareja siempre influye en su vida, a futuro, en la vida sexual, en la vida personal, en la vida de pareja, en la forma de educar a los hijos. Todo eso influye. Esa tontería, hoy en día es una tontería, antiguamente era algo muy importante, era algo sagrado. De hecho, hay países en donde eso tiene un valor especial, donde vemos muchas películas de trata de blancas, donde la muchachita que está virgen vale 200 más que una que no es, así. Entonces, lo mismo pasa con los hombres. Ojo, recuérdense que estas cuestiones no tienen sexología en particular, pasa con las mujeres y pasa con los hombres. Venezuela es un país machista, aún hoy en día, aun cuando Chávez hablara mucho del feminismo, de tanto nombrarlo, lo que hizo fue aumentarlo, el machismo. O sea, nombrar demasiado una cosa aumenta la contraria. Es como cuando uno le dice al niño no toque, lo primero que hace es meter la mano. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender. Es la diferencia entre educar y formar. ¿Ves? La conciencia crítica. Saber cómo educar o saber cómo formar. Son dos cosas distintas. Entonces, la comparativa de esta persona, primera persona que uno tiene, a futuro puede ser constructiva o destructiva. Por ello, lo que se recomendaba era que las parejas tuviesen una sola pareja, digámoslo, sobre todo en el caso de la mujer. ¿Por qué en el caso de la mujer? Porque la mujer es el seno del hogar, la base del hogar. Y no es que estoy justificando nada machismo, por mí debería ser igual para los dos casos, pero estoy hablando de cómo se aplicaba. ¿Ok? Y en una sociedad machista, en ese momento era una sociedad machista, y ese fue su error. El sistema no estaba tan malo, pero era machista. Era un sistema de dominación donde se obligaba a veces a las jóvenes a casarse por su bien, entre comillas, como hoy en día se les obliga a no casarse por su bien, entre comillas, porque el tipo es muy viejo o porque la mujer es muy vieja, no te cases con ella. ¿Ok? Pero ahí tienen, por ejemplo, el caso del presidente de Francia, donde la mujer
es mayor que él. Tienen el caso de Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, donde su esposa es 10 años mayor que él. Cilia Flores es 10 años mayor que Nicolás Maduro. Véanse ese caso. Ahí sí no dicen nada. Claro. Entonces, la cosa es que todos olvidan el sentido de una relación desde que esto se capitalizó. Ojo, se capitalizó, porque lo que hablo es el sistema de dominación, y ese sentido real de una relación es el amor y el hogar. La felicidad verdadera, la felicidad plena, que pocos hoy conocen, son esas: el amor y el hogar. Hoy en día vemos, en esto ya estábamos haciendo, era como un chiste, pero no era un chiste, es una realidad dolorosa, donde se hablaba de que el hombre, cuando tiene el caballero, el buen hombre, cuando tiene algo de dinero, se preocupa por el bienestar de su casa, de su hogar, de su esposa, sus hijos, la familia. Y que la mujer, cuando tenía dinero, decía: no necesito un marido. Era un tema complicado, eso voy a hablar de eso más adelante, porque es parte de lo que del feminismo y estos extremismos que no cuadran. Nada en extremo es bueno, nada. Ni siquiera las revoluciones, el socialismo. Por eso no soy comunista, porque para mí el comunismo es el extremo, igual que el capitalismo es el otro extremo opuesto. Y los extremos se juntan, termina siendo lo mismo. Entonces, el amor no nace, se hace. ¿Ok? La atracción que hay entre una persona y otra, en una pareja, comienza a ser física o química, digámoslo de alguna manera, pero posteriormente lo que es el sentimiento hacia la otra persona se debe hacer. Todo es un periodo, son periodos. Entonces, cuando tú unes a una persona por medio sexo, al corto tiempo la química se acaba, o el físico se acaba. Con los años el físico se acaba. Hoy, tristemente, se murió el amor, se murió el hogar, porque comercialmente los mataron, crearon la sexualidad. Usted se mete donde se mete ahorita, todo es sexo, mujeres en bikini mostrando el trasero, hombres con los músculos mostrando, que de paso bastante músculo y poco de aquello, pero bueno, y todo así pues, todo es sexualidad, todo el ser humano, la carne del ser humano se convirtió en algo comercial, en un producto a la venta, ¿ok? Y esto se hace en función del complemento de las ausencias materiales. Bueno, además de las sentimentales. Como ven, se murieron las serenatas, se murieron los poemas, las cartas de amor, el romanticismo, todo aquello que hacía el amor, que fecundaba la familia y el hogar, donde antes se regalaba un poema, hoy es un consolador o un condón, donde cuando mucho hoy en día se regala en una tienda algo para satisfacer los deseos ficticios creados por el sistema, que ya voy a explicar por qué se crea este sistema. Hoy en día todo es comprado. Antiguamente, yo recuerdo cuando muchacho, bastantes cartas de amor regalé a mis novias y todo esto. Bastantes regalos hice con mis propias manos para algunas de ellas. Y así, hoy en día no, hoy vas a una tienda y compras cualquier perola y barato y se lo das y listo. Eso es, y son felices. Como en estos días vi en un chiste donde ahora tienen una moda con los globos, donde están los globos con los números de los años que se cumplen y no sé cuánto, y le agarran toda la sala, toda la casa llena de globos y de cuestiones, y entonces al tipo le regalaron un perfume de $1.
Y entonces, qué bien, qué bonito. ¿Cuánto le costó el perfume? $1. ¿Y cuánto costaron los globos? $50. Oye, ¿no era mejor darme los $50? Pues, o sea, así de ficticio es el mundo hoy en día. Por algo tan irrelevante como los globos, se discriminó el regalo. Así de sencillo. Entonces, siendo que desde la época antigua, como la de Cristo, hasta los años 60 del siglo pasado, que estoy hablando de mi madre, ¿ok? Justamente cuando se implementara el neoliberalismo, ojo, el neoliberalismo, creo que fue en el 64 63 que se eliminó el dólar como patrón del patrón oro y se convirtió en la moneda mundial. Creo que fue en el 64, por ahí fue, en esa época, en la época de Nixon. Antes de eso, 5.000 años atrás, ¿ok? La gente se casaba como fuera. La sexualidad era incluso abierta hasta que entraron a ella los dominios de las religiones monoteístas, sobre todo. Entonces vinieron religiosos como un papa, creo que fue en el año 1600, 1500, 1600, entre 1400 y 1600, que creó hasta el celibato. Los curas no se podían casar, antes sí. ¿Okay? Eso fue, creo que fue para la época eso de jorobado Nostradamus y toda esa cuestión. Seguramente ese papa era homosexual o tenía algún problema o quería resolver un problema como el que tenemos hoy en día, que hubo con los abusos sexuales. No sabemos la razón en aquel momento, pero son cuestiones que si uno no se sienta a analizar, a estudiar y para ver cómo las resuelve, no se van a resolver nunca. Y resolverlas de un extremo al otro termina siendo lo mismo. Si antiguamente era lo de los abusos sexuales o lo que pasó con el cuento de el jorobado de Notre Dame, donde el obispo se enamoró de la mujer y todo esto. Entonces, al crear el celibato, hicieron lo opuesto. Los extremos se juntan, terminan siendo lo mismo. Entonces, ese celibato terminó siendo que los curas hagan la cuestión oculta, que las monjas salieran embarazadas en los conventos, que se han conseguido muchos fetos en los conventos y cosas así. Y el caso de la pedofilia. Entonces, los extremos no sirven, ninguno. No conozco ningún extremo que sirva. Desde los años 60, sobre todo, entonces, como estaba diciendo, comenzó a lanzarse una nueva de esas teorías dogmáticas para lo que yo llamo la dominación social, el sistema de dominación social. Fue en la época en que se inventó la pastilla anticonceptiva. Mi madre estaba recién casada en esa época, por cierto. Así nace la era tecnológica, ojo, y se implementa el mayor y más usado de los símbolos sexuales subliminales, la arroba. Justamente yo hablé de eso ahorita. La arroba. ¿Qué es la arroba? La arroba es una mezcla entre la O y la A. O A. Hombre y mujer. Y abarca e impulsa en el subconsciente la mezcla de géneros. Fíjense que ya no hablamos de sexualidad, sino de género. Ese es otro punto, otro tema que toqué ayer. Ayer no, eso fue anteayer, donde hablaban de que en un baño público se decía que era un baño para damas sin importar el género, porque las damas que iban a ese baño no tenían la culpa de el género que usted haya adoptado, en lo cual yo estoy muy de acuerdo, porque las damas tienen una debilidad sexual, okay, no es sexual, es lapsus-menti, no me viene la palabra, genital, una debilidad genital, que es que ellas generalmente se deben sentar para ir al baño y sufren mucho de infecciones en los baños públicos. Y los hombres, del género que fueren, tienden a llevarle esas infecciones porque orinan parados, etcétera.
sea, cuestión de higiene, cuestión de salud pública. Y entonces el escrito decía que nunca se había sentido esa persona tan discriminado, que no sé qué. No es discriminado. Usted nació de sexo masculino y usted adquirió el género femenino, y es otra cosa. Así de sencillo. O el género LGTB. Y es donde hay que poner los puntos sobre las cosas en el punto donde van. Hoy en día todo el mundo se ofende por cualquier cosa. Y resulta que no, o sea, que hay que tomar las cosas como son. O sea, tú debes pensar en los derechos de los demás, porque mis derechos llegan hasta donde comienzan el derecho de ustedes. Y el derecho de ustedes llegan hasta donde comienzan los míos. Entonces, el derecho de esa persona de sexo diversidad o de diversidad de género llega hasta donde comienza el derecho de las mujeres de sexo femenino, nacidas mujeres con vagina. ¿Ok? Mismo caso sería en el baño de los hombres. Pero estamos hablando en este caso que era lo que decía el escrito. Y yo discutí esa cuestión, ese planteamiento, y todos terminaron entendiendo que entonces en tal caso adelante tendrán que hacerse un tercer baño, cuarto baño. Ya que la sociedad lo adquirió, pues que lo asuma. En la Casa Blanca habían baños para negros, para blancos, para hombres y mujeres. De hecho había, creo que hasta un baño aparte también para indígenas. Eso lo había en la Casa Blanca hasta hace poquito. Eso lo eliminó, creo que fue Bush. Algo así, Clinton, como que fue la cosa. Lo eliminó. Eso fue hace poquito. ¿Ok? Los negros no podían entrar a los baños de los blancos, ni los blancos entraban a los baños de los negros. Entonces, no se puede hacer eso con los géneros. Estás discriminando, estás separando, sí. Pero por razones, como dije, de salud pública, por razones de respeto al derecho ajeno y todas esas cosas. Entonces, desde los años 60, que se crea también la ROA, viene la parte de la computación, la era tecnológica, se elimina el patrón oro de la moneda, importante porque vean allí el punto de coyuntura, estamos hablando de esa década en particular, hace 60 años atrás. ¿Ok? Vino una explosión social, vino, fíjense, esa eliminación vino después de la guerra de Vietnam, o para la época de la guerra de Vietnam, hasta el 69, 67, ¿ok? Estaban los hippies, ahí fue donde se implementó drogar la población norteamericana para adormecerla. Recuerdan los hippies y todos estos conciertos de rock y todo esto. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista en ese momento se estaba desplomando y el capital se reinventa. Hoy en día está el mismo proceso y se están reinventando. Así vemos cómo volvieron a la época de los golpes de Estado, volvieron a otra serie de cuestiones aquí en Latinoamérica, pero el pueblo ha ido en algunos casos asumiendo y saliendo adelante, como el caso de Bolivia, y en otros lamentablemente no, como el caso de Ecuador. Hoy en día Colombia está luchando, esperemos que al fin hayan de verdad despertado, pero que sepan cómo ir hacia un proceso de, digamos que liberación, pero liberación de la oligarquía, porque no se van a liberar de seguir siendo los esclavos como lo seguimos siendo nosotros, de la parte del capital tecnológico, etcétera. Seguimos siendo colonizados, seguimos siendo dependientes, y de ahí no vamos a salir hasta que nosotros nos unamos en la Vía Yala. Eso es un tema importante, por eso este blog mío y mi movimiento social es Abya Yala, que es el nombre originario de América. Mientras nosotros nos sigamos llamando América, somos colonia. Porque al decir América ya estoy reconociendo que soy una colonia española, europea. Siempre. Entonces yo soy Abya Yala. Yo no soy colonia de nadie. ¿Ok? No soy colonia de nadie. Fuimos, puede ser. Habría que verlo. Porque siempre ha habido la lucha de liberación. Siempre hubo los negros primero, siempre hubo los negros chirimos, siempre hubo
Guaycaipuro, y no solo aquí, en todo el continente. Y hoy en día todavía lo existen en Norteamérica, incluso donde literalmente los arrasaron a los indígenas Abya-Yala. Entonces, en ese momento venía una explosión social y laboral. Fue cuando también los negros pasaron en Estados Unidos a poder empezar a ir a la escuela, a la universidad, a estudiar, a votar y todo esto. Fue ese momento coyuntural, hace 60 años apenas, en Estados Unidos sobre todo, que fue el momento en que se convirtió en potencia mundial. Porque él era el colonizador de América en ese momento, pero en ese momento se convirtió en el colonizador mundial, porque colonizó con la moneda, además del armamento. Y empezó a poner bases militares en todas partes, colonizó militarmente, comercialmente, económicamente y culturalmente. Detalle. Empezó el gin, el sweet dream, el norteamericano, el sueño americano, que todo aquello, y la televisión y el cine. Ahí. Entonces, esta explosión social debilitaba la garantía del sistema de dominación y tenían que hacer algunos cambios. Se hicieron. Se implementó un montón de cosas como la roba, la sexodiversidad se empezó a impulsar. Vean lo que eso empezó a verse en esa época. No estoy hablando de nada, ojo, no es homofobia ni nada de eso, no, estoy hablando desde otro punto de vista, analizando las cosas como fueron. Pues la sexodiversidad existió en la época romana, en todas partes. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que fue reprimida durante unos cuantos cientos de años, de unos 400, 500 años más o menos, calculo yo. Se reprimió la sexualidad y ahora se está liberando nuevamente. Ahora, es un proceso que lo está haciendo el sistema de dominación, lo está impulsando, ojo, en función de seguir dominando, para volver a la época regresiva, desde el año 1600, digámoslo así, hasta el año 4500. O sea, para ellos darse 4000 años más de dominación. Más o menos, algo así. Es lo que están tratando de hacer. ¿Por qué? Aprovechando la memoria corta, la falta de identidad cultural, histórica de los pueblos, y ese proceso norteamericano del país de las hamburguesas, como le dice Walter Martínez, ¿cómo es? El país de las cabezas de hamburguesa, algo así, dice él, que no tienen cerebro, que no piensan, no tienen cultura, no tienen nada. Estados Unidos no tiene absolutamente nada, armas de destrucción masiva, eso es lo que tiene, pero Estados Unidos no tiene nada. Sus riquezas minerales las agotaron. ¿Qué es lo que están llenos? De mano de obra barata latina y de otras partes del mundo, pero sobre todo latina. Si esa mano de obra se viniera para aplicar lo que aprendieron aquí en sus países, las potencias seríamos nosotros. Entonces, bueno, estoy cambiando los temas, perdón. En este sistema de explotación social y laboral que había en ese momento, que sigue habiendo hoy en día, se garantizaba la explotación de los países subdesarrollados y de todo esto, y la prevalencia de la clase dominante, que ahora se convirtió en mundial, cada día son menos y más ricos. Ojo, es el 1% hoy en día, no, creo que hoy el 1% era hace unos 8 años, 6 años, 8 años, ahora creo que es el 0,60%, 0,69%, creo que lo vi en estos días. O sea, se han disminuido más. Entonces va a llegar un momento en que una sola persona va a dominar el mundo. Así de sencillo. Que de hecho así pasa, porque el que maneja el club de Bilderberg, que broma es el que dirige, es como un club como Fede Cámaras en Venezuela. El jefe, presidente del Fede Cámaras es el que dirige toda la cámara de empresarios aquí, que es algo para mí que se debería disolver, porque tú no puedes dejar que se federalice el comercio, la industria, todo. Y entonces una sola federación tiene a los que producen la materia prima, a los que la procesan, a los que la transportan, a los que la comercializan,
¿Y dónde está el consumidor ahí? Desfavorecido. Entonces, eso, bueno, son otros temas. Se elimina la estabilidad, entonces, social y laboral, y a su vez se elimina con ello la estabilidad familiar. En pocas décadas, de allá hacia acá, se ha hecho esto progresivamente. Putin hizo la advertencia hace un año de que se estaba destruyendo a la familia, y más que a la familia, el hogar. ¿Okay? Para garantizar, por supuesto, la insatisfacción personal de la gente, la infelicidad, la inestabilidad y el consumismo pleno en el individuo, la pareja y sus hijos. ¿Por qué voy a esto? En el caso más particular, más recurrente y mediático del sistema de olvido inducido, de la historia y la parte cultural, incluso en la identidad de los pueblos, está la música. Hoy en día, el reggaetón induce ¿qué? El sexo. Básicamente el sexo. Es raro el reggaetón que tiene buenas letras, que habla del amor y habla de estas cosas. La mayoría del reggaetón es una vulgaridad. Pero bueno, ¿dónde se implementa eso? ¿Dónde está el reggaetón? En los países latinoamericanos, que son los países a explotar. ¿Sí? Entonces, la idea es inducir a nuestros hijos en nuestros países de tercer mundo en la parte sexual y olvidarse de lo que es la familia, el amor, el hogar y todo este sistema que da seguridad y estabilidad social. Donde hay estabilidad social, no hay consumo extremo. Entonces ahora vienen las grandes fiestas de 15 años que antes se celebraban, ya voy a explicar, de una manera, hoy en día se celebran de manera comercial. Pero usted le pregunta a alguien por qué está celebrando los 15 años de su hija. Ojo, pregúntele a cualquier padre, hágase una encuesta y le pregunta a 4 o 5 padres, como para que tenga más o menos, porque puede haber alguno que sí sepa, por qué le celebra los 15 años a su hija. En el caso de las mujeres, nadie va a saberle contestar, todo el mundo se queda perdido. Se quedan perdidos, nadie sabe por qué le está celebrando los 15 años a su hija. Yo les voy a explicar. Hasta más o menos la época de mi madre, en los años 60 del siglo pasado, cuando viene todo este cambio que les estoy hablando, y es otro punto a analizar, se celebraban los 15 años en función de casar a la joven. Ojo, joven, ya no era niña, ahora le dicen niña. A los 25 años, ¡ay, la niña! 25 años, niña. Hoy, antiguamente a los 25 años eran ya madres de adolescentes, por lo menos de una muchacha de 10 años, 11, 9 años, 8 años, 7 años. Entonces, todo se ha ido cambiando con los tiempos en función de mantener ese proceso de dominación. Estas grandes fiestas de 15 años funcionaban de la siguiente manera. Para cuando mi madre, mi abuela, eso hace nada, 60 años, 80, 90 años atrás, 60 años mi madre, 80, 90 mi abuela, promedio, se casaron. La idea de la fiesta de los 15 años, socialmente hablando, era presentar a la hija. Yo tengo una hija que cumple 15 años y hago la fiesta de su celebración de 15 años e invito a quién, a mis amigos, o no, porque yo soy el maduro, mis amigos, y llevarán a sus hijos en algunos casos. Pero la idea fundamental era presentarle a los hombres maduros solteros a la hija para casarla con alguno de ellos. Claro está que alguno podría haber tenido un hijo joven que se casaba con la joven, pero generalmente era alguien que ya estaba económicamente estable, que era de buena familia, de educación, formación, etc. Y la joven se le garantizaba la estabilidad.
Los árabes lo hacen con la taladote, que dicen que las venden, no, son acuerdos que se hacen para garantizar la estabilidad de la mujer. Ellos tienen la poligamia de hasta 3 esposas, pero el hombre que se va a casar con la segunda debe garantizar el mismo nivel de vida de la segunda que de la primera. Y si son 3, las 3 tienen que vivir igual, y él tiene que ver cómo hace para dividirse entre las 3, no sé, eso es un proceso. En la época nuestra, eso se acabó. En nuestros países se acabó el buscar la estabilidad para la mujer. Entonces lo primero que le dicen a la mujer, lo dicen las mismas mujeres, es que debe casarse con un hombre joven, que tenga fuerza y que le eche para adelante y que trabaje, perdonen la expresión, que trabaje bastante para que echen para adelante los dos. Señores, eso no va a pasar nunca. Nunca. Cuando muchos van a llegar a clase media, ¡bah! Es imposible. Imposible que una pareja de jóvenes inexperta se supere a niveles altos. Eso, la excepción hace la regla, por supuesto, como tal. Pero el 99.9% de los casos eso no pasa. Entonces estás asegurando de que la persona esté inestable económicamente de por vida, mientras está ahorrando para comprarse su casita, mientras tiene que estar gastando para consumir lo que tiene que consumir, la comida, la ropa, transporte, vivienda arrendada, pagar el seguro, gastos médicos, el parto de los hijos, la escuela de los muchachos, todo eso. Es imposible que alguien salga adelante así. Imposible. No hay forma ni manera de que alguien salga adelante así. Va a salir adelante, o sea, va a vivir, pero de progresar, vivir mejor, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la idea es que esté personalmente insatisfecha, que no conozca la verdadera felicidad, porque va a estar tan atareado con los problemas cotidianos que no va a tener tiempo de ser realmente feliz, no va a conocer la felicidad, no va a conocer el verdadero amor, no va a tener un verdadero hogar con paz, tranquilidad, estabilidad, y no va a vivir nunca en un sitio adecuado a las necesidades de los niños, ni siquiera del adulto, de los niños que estos vayan a tener. ¿Qué crea esto? La búsqueda de satisfacer esas carencias. ¿Con qué se satisfacen? Consumo. En televisión te dicen todos los días que compres tal cosa para que te veas como tal, para que te veas como fulano, que es el rico, que está feliz, para que tú compres lo mismo, porque pensando que tú vas a ser como el feliz y rico. Eso no va a pasar. Entonces, sales de una insatisfacción para entrar en otra, porque compras esto y después te das cuenta que no hiciste nada. Entonces, en la época de los 60 todavía se celebraban los 15 años para presentar a la niña socialmente, que ya pasaba a ser adolescente o joven, pero ya para casarse. ¿Cómo funcionaba esto? A los 15 se celebraban los 15 años, se veían los pretendientes, de los 15 a los 16 estaban los pretendientes, a los 16 se elegía un pretendiente, no recuerdo cómo se hacía, mi mamá me lo explicó, era una media entre lo que los padres decidían y la muchacha aceptaba, y se elegía el pretendiente y se convertía en prometido, de 16 a 17 años, y a los 17 hasta los 18 debía casarse. 18 años, por eso es que la edad que se habla de la edad mayor de edad es 18, porque a esa edad ya debían estar casadas, o era la edad en que se casaba. La mujer, que es la base y el sustento del hogar, no es el hombre, la mujer. Por eso se tomó esa edad, 18 años, para ir a la guerra en el hombre y para casarse la mujer, mayor de edad. Hay países que aplican el de 21 años. Venezuela aplicó el de 21 un tiempo para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque de 18 a 21 el hombre había que darle el periodo de maduración, entonces se le daba que no podía tener armamento hasta los 21. Ahora, en otros países como Estados Unidos,
tienes 16 años y ya tienes armamento. 14 años uno ve a los papás regalándole un fusil a un niño de 13, 14 años. En Venezuela eso no se aplicaba. Para tener armamento era 21. Pero vean dónde están la cuestión de las edades. Entonces, decir que una joven de 15 o 16 o 17 años es una niña para un hombre maduro, hoy en día suena muy bonito, pero no es real. Lo hubiese dicho hace 60 años atrás y le hubiesen caído a piedra. Así de sencillo. Entonces, luego de que se hacía la boda, ya tenía a una joven con una pareja estable, económica, laboral, residencial, de vivienda, y psicológicamente un hombre maduro que iba a cuidar a la joven y por consiguiente a sus hijos. Esta joven iba a aprender del hombre maduro, de la ayuda de sus madres, de otras mujeres. Estaban las chaperonas, estaban las comadronas, estaba todo esto. Era un entramado que había para ayudar a la joven a tener un hogar, no una familia, un hogar. Hoy en día usted ve una mujer que es orgullosa, madre soltera, orgullosamente madre soltera. Madre, a mí me da dolor, porque socialmente hablando estamos destruyendo la sociedad con eso, destruyendo la sociedad, porque si no hay hogar no hay sociedad. Y eso métaselo, las clases dominantes mundiales deben estar felices con nosotros cada vez que decimos algo así. ¿Por qué? Nunca vamos a dejar de ser sus esclavos, nunca vamos a dejar de ser colonia. Eso de la Venezuela potencia, mientras sigamos hablando así, eso es mentira. Y me refiero no a la Venezuela potencia de lo que dicen los chavistas, ni los opositores tampoco. Ni el socialismo, ni el progresismo, ni el capitalismo van a llevar para ningún lado aquí. Son puros cuentos hasta que no se asuma el rescate del hogar. Ahora, no estoy hablando de que a las muchachas hay que casarlas a los 15, 16, 17 años, no. Yo estoy hablando de que hay que sentarse a hacer unos correctivos sociales en donde si una joven de 17 o un joven de 17 se enamora de una persona madura, hermano o hermana, eso lo decide ella o él. Usted déle la oportunidad de hacer la prueba y déjelo tener su relación con límite, bajo vigilancia, con precaución, y no la niegue. Al negarla, le está coartando el futuro a ese joven o a esa joven, y le está destruyendo posiblemente la vida al adulto que se ha enamorado de esa joven. Eso pasa, y lo hacen sin pensar, por dogmas religiosos, prejuicios socioculturales creados para que usted sea infeliz, para que sus hijos sean infelices, y ninguno va a conocer nunca la verdadera felicidad. La verdadera felicidad no es eso que vivimos hoy en día. Ay, tuve mi niño, qué cosa tan bonita. Ajá, está bien, pero cuando sales de ahí, ay, los pañales, y que tengo que comprar la broma, y qué va a hacer de futuro de mi hijo, y yo tengo que buscar otro trabajo para poderlo mantener. Eso no es felicidad. Así no se puede vivir. Entonces, esta inestabilidad familiar que crea la destrucción del hogar, con jóvenes inmaduros en ambos casos, con la inestabilidad familiar que produce la falta de conciencia sobre las cosas. Entonces vemos la promiscuidad, vemos que los matrimonios no duran nada. Literalmente hoy en día es rara la mujer que no haya tenido varios hombres, o raro los hombres que no hayan tenido varias mujeres. Eso antiguamente no se veía tanto, incluso en los hombres. Yo conozco mujeres hoy en día que han tenido más hombres que los hombres más mujeriegos que conocieron mis padres y mis abuelos. Así de sencillo. Entonces, esto garantiza la inestabilidad
por décadas hasta que medio madure la gente y se estabilice, pero también garantiza que nunca van a salir más arriba de clase media. Y clase media baja, no estoy hablando de clase media media, ni media alta, mucho menos. Es muy poco los casos que eso sucede. Y ya eso va dando un sentido de segregación de grupos sociales que van garantizando que el entorno de dominación, esa élite que domina, nunca va a perder el control. Los Mendoza, los López, los Capriles, Bolton, mundialmente hablando Rockefeller, etcétera, etcétera. Ese es el sistema. Claro, este tipo de comentarios generalmente se hace con los hombres, como ya dije, también puede ser las mujeres, donde hay diferencia de hasta 30 años que le lleva una mujer a un hombre. Yo tengo el caso de una muchacha que se casó a los 18, que fue cuando podía, con un hombre de 60. Hoy en día ella está por los 40 años. Estamos hablando de más de 20 años. El hombre tiene 80 y tantos. Están felizmente casados. Tienen un hijo ya entrando a la universidad. Muy estables económicamente. Tienen su propia vivienda, tienen casa incluso para vacaciones, tienen un carro hasta para el muchacho. Y la madre de esta joven luchó, hizo y deshizo para que no se casara con él, con este señor. Resulta ser que esta mujer enfermó, la madre, y el que la cuida, incluso le da la comida hoy en día a esa señora, es ese señor, que es 10 años mayor que ella. ¿Ok? Conozco casos donde también se hizo la vida imposible, no se casaron, la joven se casó con otro joven, pero la muchacha se murió el mismito y nunca fue feliz. Nunca fue feliz. Sus propios padres le negaron la posibilidad de ser feliz con la persona con la que se quería casar. Y así, hay todos esos casos. Entonces, más o menos por ahí van las cosas. Hay casos, por ejemplo, fíjense, esta parte se me iba a olvidar, es importante. Hay casos como por ejemplo el músico Andrés Segovia, guitarrista español, tuvo su primer hijo a los 77 años. 77 años tenía él. Por supuesto la mujer tenía menos de 40. Porque saben que después de los 40 es un embarazo de alto riesgo. Generalmente la mujer no asume ese riesgo. ¿Cuánto le llevaba a las mujeres entonces? 30 y pico de años. Ese es el otro punto. Se ve feo cuando el hombre es mayor que la mujer, pero es pobre. O es clase media, no es rico, pues. Pero cuando es un millonario, la gente se queda callada. Pero cuando es un millonario, entonces dicen, ¿cuántos millones tendrá? Pero ¿y cuando pasan un pobre? Porque los hay los casos. ¿Qué le van a decir al pobre? ¿Cuánto dinero tendrá? No tiene. Simplemente la joven se enamoró de él. Porque eso pasa. Entonces, el tema es complicado, es complejo. Les recomiendo que lean mi escrito en el blog. Recuerden, Red Social Bolivariana, ya a las 6, blogspot.com. Se llama La Edad en el Matrimonio. Hay muchos otros artículos, tocan otros temas. Para que más o menos ustedes mismos lo vean, lo internalicen, lo analicen, pueden echar hacia adelante, hacia atrás en la lectura, pueden discutirlo y se darán cuenta de que es otro más de los entramados sociales. Está la educación, está la religión, está la cultura, está la formación incluso ciudadana, las leyes, el sistema de político de cada país. Todos esos son solamente piezas de un solo sistema de dominación que es milenario. Fue creado junto al sionismo hace 4.500 años, 5.500 años atrás. Y ese es el mismo sistema que vendió a Jesucristo por 20 monedas. Hoy en día vuelve a venir Jesucristo y lo vuelven a vender por 20 monedas. Simple.
capital. ¿Y quién controla el capital? Los capitalistas ricos. En los mismos, casi todos son judíos sionistas, orgullosamente según ellos, y lo dicen orgullosamente. Ese es el parte del problema. Entonces, nosotros debemos comenzar a dejar de discriminar las cosas que pasan, tanto socialmente como internamente dentro de la familia, para poder entender. Si su hijo o su hija, yo tengo hijos, mi hija menor tiene 20 años en este momento, toman un camino, uno debe aceptarlo, aun cuando uno pueda poner ciertas condiciones. Conozco familias que son muy cerradas, en el caso de la mía en particular, la familia por parte de mi madre, muy cerrada, muy religiosa, católica, y tienen un cierto grado de homofobia, machismo, ¿ok? Y no aceptan ciertas cosas. Entonces, yo trato de ser amplio, tengo ciertas reglas en mi casa para prever no tener problemas familiares, y mis hijos yo les inculqué eso. En la casa se actúa de esta manera, fuera de la casa hagan lo que les dé la gana. ¿Sí? Ustedes tienen su casa, hagan su casa lo que quieran. En la mía, hágalo de esta manera, en mi casa. Ahora, yo no puedo pedir que al salir de la puerta de mi casa hacia afuera, ellos no actúen como quieran. No puedo. Ellos hacen lo que quieren. Yo los eduqué y ellos ven qué decisión toman. Su propio camino. Simple. Posiblemente yo los eduqué cosas que ellos después no adquirieron. No voy a decirlo, son asuntos personales o no lo son. Están felices mis hijos todos, por cierto. Muy felices. Una casada con un niño de 10 años. El otro está viajando por el mundo, trabaja felizmente, gana bastante bien. Y la menor está también viajando por el mundo, estudiando. Cada uno hace lo suyo. Entonces, bueno, esto de la edad del matrimonio es fuerte hablarlo, y se me hizo hasta bastante largo, por cierto, porque es complejo, es un tema complejo, pero es importante tocarlo porque nuestra sociedad debe hacer correctivos, y si nosotros estamos en revolución debemos tocar estos puntos. Hoy hice esta grabación, programa, clase, no sé cómo lo quieran decir, un poco largo, porque es un tema álgido. Es uno de los pilares fundamentales: el hogar, la educación, el desarrollo socioeconómico. Yo no desligo las dos cosas, ni la sociedad ni la economía. Eso va junto. No, la economía. ¿Y la economía? No. Si usted me habla de economía sola no me sirve. Hábleme de socioeconomía. La economía social, socialista. ¿Qué es lo que está haciendo China? China, cuando habló del mercado, habló de economía social de mercado. Si el mercado no tiene una función social, no sirve. Y China lo aplicó. Ahí están. Sacaron a 1.000 millones de personas de la pobreza en menos de 10 o 15 años. ¿Cómo hicieron? Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Si somos 4 pelagatos, como quien dice, en un territorio extremadamente, vastamente grande y con todas las riquezas que tiene el mundo. De 19 minerales estratégicos tenemos 17 y estamos nadando en petróleo. Tenemos un sol radiante, por si el petróleo ya no lo queremos usar como energía, tenemos el sol, energía solar. Y si no, tenemos brisa bastante. Y si no, tenemos bastantes ríos como para aplicar, como el Orinoco, por ejemplo, para hacer energía hidráulica. Tenemos toda la potencialidad del mundo. El mejor país del mundo con las peores personas del mundo. No es que seamos malos, es que estamos mal educados. O no, estamos bien educados para el sistema de dominación que nos explota.
y nunca vamos a salir adelante. O sea, hay que comenzar a dejar de educarnos y empezar a formarnos. Pero para ello hay que hacer algunos cambios en la familia, en el hogar, en la educación. Después de hacer esos 3 cambios, entonces habrá el cambio socioeconómico. Simple. E incluso cultural. Porque nuestra cultura actual, véase que yo cargo una camisa muy gringa, europea, pero cargo un collar muy abdallada. Simple. Entonces, hay que tratar de conseguir unas medias entre las dos. Y bueno, voy a dejar esto aquí porque ya es bastante largo el video. Estaremos hablando en próximos escritos. Voy a ver qué organizo de todo esto que les he estado diciendo, que he estado compartiendo todos estos días. A ver qué organizo en un escrito, lo publico en el blog y luego lo convierto en video para descargarlo en YouTube. Estamos hablando.